Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Viernes de Venus. No crean que habíamos desaparecido, andábamos en otros proyectitos, pero aquí está de nuevo el espacio y hoy con una invitada que me da muchísimo gusto tener aquí. Nos conocimos hace poquito, pero estoy segura que ya traíamos como otras historias previas porque ha sido para mí un placer, un gozo enorme. Vienen sorpresas interesantes de este reencuentro. Pero pues bueno, hoy tengo aquí a Alexis de Anda McGregor. Ella es actriz, es comediante, a lo mejor la han visto por ahí en Netflix, tiene un programa muy divertido. Ella tiene también un podcast que se llama Viaje y ella es también una mujer psiconauta enfocada al trabajo de la conciencia, el despertar de la conciencia. Entonces es un match súper interesante, cómo fusionar, ¿no? El ser mujer, que es uno de los temas que abordamos, cómo nos vamos construyendo desde nuestros distintos mapas y nuestras distintas historias en las mujeres que somos, y cómo ha sido tu proceso en tu profesión, y cómo has mezclado con este tema místico, espiritual. Yo te escucho hablar y bueno, emanas sabiduría. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí en Viernes de Venus. Es un gusto enorme, enorme, enorme. Ay, gracias a ti. Hola a todos, todas, todos los que estén viéndonos. Qué bonito estar en este espacio y qué hermoso conocerte y compartir esta sabiduría de la feminidad y la conciencia. Claro, muchas gracias, gracias Alexis. Y bueno, primero vamos por partes. ¿Cuándo supiste que querías ser actriz? ¿Cómo fue que te dieron ganas? Yo siempre supe que quería ser actriz porque venía de una familia de cineastas. Okay. O sea, mi abuelo fue productor de cine, digamos, en los 40, 50, de los primeros productores de cine. Tenía un personaje llamado El Charro Negro y tiene varias películas donde él protagoniza como El Charro Negro. Y mi papá también heredó el oficio y entonces yo crecí en sets, en locaciones, o sea, era como mi realidad inmediata y me decía, me encanta. Y la verdad es que también siempre me ha encantado llamar la atención. O sea, a mí como la validación de los terceros es lo máximo. Okay. O sea, es una energía de la que me ha alimentado siempre. Entonces, desde chiquita era bailar enfrente, voy a hacer el show y voy a hacer mi obrita de teatro y con la cámara de video de la casa era todo el tiempo estar haciendo ahí alguna sketch o un baile o alguna cosa. Y siempre me ha gustado mucho eso, ser vista, entretener, divertir a la gente. O sea, yo creo que ahí empezó como esta cosa de la comedia, claro, de alguna forma, de, ay, mis papás se ríen y mi hermana se ríe y qué padre es que la gente se divierta viendo lo que yo hago, que me encanta, ¿no? Claro. Entonces yo creo que desde ahí siempre lo tuve súper seguro. En la prepa tuve un rato como que ya a la hora de escoger carreras y demás, pues veía a mis amigos de que yo voy a ser abogado y yo voy a estudiar. Y yo siempre supe que era arte lo que iba a hacer, pero como que dije, ay no sé si actriz, igual y si estudio diseño de modas. Iba a entrar al Ibero, hice el examen, todo, me aceptaron. Como un mes antes de entrar dije, ay no, ¿qué estoy haciendo? Yo quiero ser actriz. Ok, y ya. Diseño de modas a la actriz. Y de pronto, ¿cómo fue que empezaste algunos segundos en diseño de modas? Pues me gusta la moda también mucho. Mi mamá se dedica, o sea, como que también ahí viendo las referencias que tenía, mi mamá se dedica a importar ropa para telenovelas y demás, entonces también como que siempre ha estado eso. Y pues no sé, ahí me entró como que tantito decir, ay no, igual y para entrar a una universidad con mis amigos, para estar como, o sea, donde se van mis amigas a estudiar, pues yo también quiero estudiar, entonces igual y busco una carrera ahí. Y ya al final dije, no, yo quiero ser actriz y es lo mío y ya, le di por ahí. Y fíjate que hemos estado conversando y creo que tú sigues como confirmando esta parte donde la profesión o la vocación se convierten en nuestra propia medicina. Claro. Ahorita que mencionabas, por un lado, pues era mi gana como que me vieran, como esta validación,
Pero también había otra razón, que es que a la gente le gusta, ¿no? O sea, ya no Sí. se quedaba nada más en esta como alimentación personal para mí, sino se expandía, ¿no? Pues es que sí hay esa dualidad al final, yo creo, en la gente que se dedica a entretener, como entre la necesidad de validación y el ofrecerle algo a la gente. O sea, sí hay un intercambio al final. Y yo de niña, pues nomás ahí por divertirme y eso, y hacer reír, o sea, como que hacer felices a tu familia es algo muy bonito, es lo que siempre queremos todo el tiempo. Hay como, ay, ¿cómo puedo hacer que todos estén bien, no? Claro. Entonces había esa parte y pues, sí, por ahí fue. Claro. Sin duda alguna, por ahí fue. Oye, Alexis, ¿y cómo fue ya cuando decidiste que era estudiar actuación? ¿Cómo fue que empezaste? ¿Cómo te fuiste descubriendo? Había cosas que traes ya de manera innata, ¿no? Claro. Pero temas como de técnica, de disciplina, que a veces cuando tenemos algo como muy natural y nos tenemos que encuadrar, ¿no?, a la norma, a los protocolos, como que ya se le quita lo divertido. Pero ¿cómo fue en tu caso? Pues fue un viaje también de mucho autodescubrimiento, porque yo entré primero al CEA, a la Escuela de Televisa. Entonces ahí mi idea era, yo voy a entrar al CEA y yo en 6 meses ya voy a estar haciendo novelas, obvio, tengo las palancas, tengo los contactos, tengo el talento, voy a hacer, o sea, yo ya voy a estar así de que, quítate Anaí, que ahí te voy, según yo, encabezando. Y entré a la escuela y pues ya vi, o sea, como que el proceso, además de cómo cuando entras a estudiar actuación es arrancarte un montón de máscaras y a ver, ponte frente al otro y míralo a los ojos y ves cómo te empiezan a salir las resistencias de la vulnerabilidad, de que te vean, de querer hacer bien las cosas, ¿no? Como que yo venía de una escuela como muy estricta y teórica y muy intelectual. Entonces yo era muy de que no, a ver, las cosas son así y te sacas 5 o te sacas 10. Okay. Entonces para mí toda la parte artística, a pesar de traerla, como que la tenía muy acotada en de tengo que hacer las cosas bien. Entonces si nos ponían un ejercicio actoral en el que yo tenía esta idea, esta expectativa de cómo tenía que hacerlo y no me estaba saliendo ahí, así, había mucha frustración. Y me la pasaba fatal. Entonces la escena en la que entras y ves a tu madre muerta y entonces ¿qué pasa? Y yo no, pues obvio voy a llorar y tiene que ser un dramón. Y luego llegaba y no salía la emoción porque yo ya estaba toda acotada en lo que tenía que hacer y me empezaba a frustrar y entonces me enojaba y la pasaba mal porque al final actuar se trata de presencia. O sea, actuar se trata de los estímulos que pasan, ¿no?, cuando estás aquí y lo que te está diciendo el otro y cómo te afecta y entonces cómo tú reaccionas. Y cuando estás en eso, pero tu cabeza está de que no, ya no llora, a ver, tienes que, no, a ver, ¿y por qué no estás conectando? ¿Cómo te estarás viendo? ¿Te estarás viendo bien? ¿Cómo te estará bien? Entonces era como, lo que pasa, me estaba pasando lo que pasa en la realidad cuando no estás presente y te la estás pasando fatal porque te la pasas pensando en lo que va a pasar o lo que ya pasó. O sea, creo que es un ejemplo muy claro de esta neurosis en la que vivimos todos, cuando no permites que la experiencia sea como tiene que ser. Claro. ¿Y cómo eso aplica para todas las cosas? Hay una frase que decía Carl Jung, que era, domine todas las técnicas, conozca todas las teorías, pero cuando esté frente a un alma humana, sea apenas otra alma humana, ¿no? Y tiene mucho sentido con eso que estás diciendo de, no importa lo que hagas. Por supuesto, a lo mejor si eres médico, pues si no estás presente, pues le cortas donde no, ¿no? O sea, pero también, o sea, en todas las vocaciones, en todas las profesiones, esta parte de estar presente, qué importante se vuelve, porque ¿cómo fue entonces tu proceso? ¿En qué momento dejaste de conceptualizar tanto y sentir más? Pues creo que me costó bastante trabajo, o sea, había momentos, ¿no? Había momentos en los que me permitía jugar más y luego había otros en los que me frustraba mucho. Al final, pues me estaba haciendo de tablas, también de mucho histrionismo, que a veces es eso, aunque no te esté pasando, aprendes a hacer como toda esta ilusión
Que pues a veces el actor se agarra de eso, cuando ya lleva 100 funciones de teatro, Claro. pues no todas vas a estar en absoluta presencia, pero aprendes las técnicas para evocar las emociones, ¿no? Y pues esas son lo que le llaman las tablas. Entonces aprendí mucho de mí misma, de eso, de soltarme, de no juzgarme tanto. Estuve en Televisa la mitad de mi carrera, año y medio, que fue muy divertido, pero hubo un punto en el que dije, a ver, yo realmente quiero hacer telenovelas. Y me acuerdo que tuve un pensamiento que fue muy iluminador, en donde dije, yo no quiero usar mi profesión para hacer a la gente más mensa. Sí, yo creo que si algo hacen las telenovelas y si algo nos han hecho es hacernos, o sea, el daño que a mí me ha hecho Thalía, no sé si ni todas las ayahuascas me la pueda quitar, o sea, estos estereotipos del hombre y la mujer y el arquetipo de la mujer que está nomás esperando que llegue el hombre a salvarla y se repite la misma fórmula una y otra vez en todas las telenovelas que hemos visto. Entonces yo dije, ay no, yo no quiero usar mi carrera para hacer a la gente más mensa, yo quiero usar mi profesión para hacer a la gente pensar y reflexionar. Y entonces dije, ya bye, y me fui a Casa Azul, que es como una formación de teatro, es una escuela, sí, que no se está, o sea, es una escuela que te forma, igual en Televisa te forman en teatro, porque así te forman como actor, pero bueno, como más enfocado hacia cine, teatro, ¿no? Como algo más serio y la gente es distinta, no todo el mundo es hermoso, también me doy cuenta de que no todo el mundo es esta belleza estereotípica, o sea, de pronto fue muy raro para mí llegar a Casa Azul y decir, ¿qué? O sea, ¿y los guapos dónde están? ¿Dónde están las de los cuerpos? ¿Dónde están todas las diosas? Y digo, y qué bueno, porque también eso te mete ya en unos viajes de validación solamente de tu físico, o sea, se le da tanta importancia al físico que pues también te empieza medio a meter viajes en la cabeza, ¿no? Y entré a Casa Azul y yo de que, no, yo soy la mejor, obviamente, allá era súper buena actriz, todo el mundo me amaba y aquí me la pelan todos y llegué y cero, o sea, de pronto era así de que, no manches, él tiene una carrera de, no sé, arquitecto, él estudió cine, ella tiene 30 años y está estudiando, y yo así de 21 años. Pero fue súper bonito ese proceso. Me confrontó muchísimo con eso, con el creer que yo me las sabía todas y de pronto entrar a un nuevo ámbito que exige otras cosas, donde sí, es como, a ver, ya deja tu superficialidad que te enseñaron en el CEA y profundiza y comprométete, y de pronto unas clases pues súper intensas, ¿no? Así de que llorar y desgarrarte y vulnerarte, y maestros con los que chocaba. Tenía una maestra que fue de esas, lo que yo llamo maestros de la oscuridad, ¿no? De los que enseñan como medio a la malita. O sea, de que, pues, o sea, se la agarró contra mí, pero pues bueno, algo me estaba enseñando en ese proceso súper duro en el que me hacía llorar y me decía, es que no, así no, y yo, es que no sé qué quieres. ¿Qué quieres de mí? Y pues me confrontó muchísimo, al final creo que agradecí mucho esa carrera, y fue ahí donde ay, no me sale, y me aprieto y me frustro, un maestro me dijo, Alexis, te voy a dar una comedia. Tú lo que necesitas es relajarte y hacer comedia, no tomártelo tan en serio, o sea, te lo tomas tan en serio que te aprietas y no sale, o sea, entonces me puso una comedia junto con otros apretados, estresados. Y, qué buena técnica. Sí, y fue ahí donde dije, no manches, también existe esta otra parte en la que puedo burlarme de mí misma, relajarme, wow, la comedia. ¿Y fue ahí donde empezó a llamarte la atención? ¿O cómo fue? Pues ya tipo en de retrospectiva. programas, de cosas hiciste? O sea, ya en retrospectiva, en ese momento fue donde vi que la comedia aligera de entrada, ¿no? O sea, que el mundo es muy denso, que uno como actor a veces, y actor joven sobre todo, es de que no, yo, Tarkovsky, yo nada más quiero hacer piezas y puro, ¿no? De que Bertolt Brecht, y yo nada más voy a hacer cosas súper intensas, dramas griegos, yo quiero Clitemnestra. Y de pronto eres un menso de 20 años que nada sabe de matar a sus hijos porque no tienes tantas experiencias de vida. Claro. Entonces, relájate, la comedia ayuda a soltar,
en retrospectiva, yo creo que fue uno de los primeros momentos que tuve un acercamiento a la comedia como una especie de sanación. Okay. Y luego ya salí de la escuela, segura ahora otra vez de que, yo voy a salir y en 2 semanas ya voy a estar con Diego Luna protagonizando. Y pues no. Dándonos nuestros besos, ¿no? Ay, ojalá. Ay, no, pues no, no es así. Y te lo recuerdan a cada rato. Te dicen, no, vas a salir, esto es Disney. Aquí todos tienen un papel, todos tienen la oportunidad de protagonizar, todo bien. Pero vas a salir al mundo y vas a estar sentado en una sala de castings horas y 1000 veces te van a decir que no. Es una carrera de resistencia y de, pues sí, perdurar, ¿no? Aguantar el rechazo. Y yo no lo aguanté. No, yo no lo aguanté. O sea, yo estuve 2 años que salí de la carrera. Salí de la carrera y 2 semanas lloré, que dije, no, ahora sí el mundo real, ahora sí pagar las cuentas, hacerme cargo, buscar trabajo, ir a los castings, tocar, ¿no? Estar ahí como tocando puertas. Y para mí sí ese nivel de rechazo, no. Okay. No me gusta, no va conmigo. O sea, creo que hay gente que aguanta más y yo dije, ¿por qué tengo que estar aquí, no, siendo juzgada por unas personas que ni conozco para un comercial de tortillas en el que no me voy a quedar porque se quedó una brasileña de 2 metros, guapísima, que parece un avatar dorado, ¿no? Que nunca probó una tortilla, o igual y sí, pero bueno, o sea, yo en ese momento era así de compararme, juzgarme, como, ay, entonces, sí. ¿Y cómo fue aceptar esa parte? Porque sería como, bueno, ya terminaste el primer proceso, que es prepararte, ahora el siguiente proceso es encontrar chamba, y como que es como estar dentro de esa regla, ¿no? O sea, no es de que llegas con tu tradicional currícula Godín y esperas tantito y sino, o sea, implica, ¿no? O sea, yo me imagino las entrevistas de trabajo de las actrices y los actores, todo lo que implica, la preparación. Pues lo primero que implica cualquier casting al que vayas, mira, voy a voltear la cámara tantito para que vea la gente a lo que me refiero. Entonces tú llegas así, haz de cuenta está la cámara aquí, entonces tú llegas y dices así de, hola, soy Alexis de Anda y tengo 33 años. Y luego tienes que dar tus perfiles, dar una vuelta y ya luego, no sé, lo que sea, el comercial, el casting de la obra, la serie, la película, lo que sea. O sea, de entrada ya es sí, físico, o sea, veme por perfil, por el lado, o sea, veme todos los ángulos. Veme así, mi físico, ¿no? Pues es una carrera de mucho físico. Claro. Y entonces sí se vuelve, pues eso, o sea, súmale eso las inseguridades de los 20, de ser, o sea, además cuando no existía body confidence, cuando no existía esto de que todos los cuerpos, o sea, todavía estábamos en parámetros muy claros de las actrices de 50 kilos, y o sea, yo sé que soy una mujer delgada de todas formas y que tengo esas facciones anglosajonas que sean, pero de todas formas había en mí como de no soy ni lo suficientemente guapa, ni lo suficientemente talentosa, ni, o sea, eso era los pensamientos que venían a mi cabeza cada vez que yo no me quedaba en un proyecto. Entonces, como que sí me empezó a afectar el autoestima de más. Sí. Y pues es así de decepción tras decepción, y de pronto una chambita, y de pronto una cosa por acá. Y como una gran bendición del universo, llegó a mí la idea de hacer stand-up comedy. ¿Y cómo fue? Pues fue como varios factores. Por un lado, en ese momento tenía un roommate que a él le gustaba mucho la comedia. Entonces me empezó a poner como stand-ups y comediantes y demás, y yo empecé a ver gente que decía, wow, qué increíble esto, qué chistoso, qué brillante, qué profundo, como wow, increíble que eso se pueda hacer. Por otro lado, Twitter empezaba a agarrar como mucha como moda, y entonces saqué mi Twitter, mi cuenta, y empecé a escribir cualquier cosa que se me venía a la cabeza, sin juicio de nada, ni con intención de nada, nada más tuiteaba y veía que la gente se reía de las cosas que yo estaba poniendo. Y dije, aquí hay algo. Hay algo que se puede explorar. O sea, sé hacer chistes, al parecer, sé escribir cosas chistosas, y me gusta la comedia, y voy a investigar si existe en México el stand-up comedy.
Y justo como que en esos momentos que todo se triangula increíble, un ex compañero de la escuela estaba empezando a hacer stand-up. Vi en Twitter, así que hey, tengo un show de stand-up. Y yo, ¿me invitas? Sí. Y fui y lo vi. Y eran la primera generación de stand-uperos en México hace 10 años. Sí, claro, porque no era una fórmula que aquí se hubiera utilizado. No, o sea, la pues, comedia creo que de hecho era bastante básica, ¿no? Muy de pastelazo, muy de vamos a reírnos así, pero... Pues más, ajá, o sea, no sé si básica porque Polo Polo también puede ser complejísimo en su comedia, pero sí era más de carpa, era más de estereotipos, de la señora y el señor, y entonces el señor se queja de la señora y cuenta chistes, ¿no? Otro tipo de comedia. Y el stand-up aquí realmente no existía una cultura tal cual. Entonces veo esto y digo, ok, creo que sí lo puedo hacer. O sea, viendo lo que estoy viendo, yo creo que yo también puedo hacer algo. Entonces le dije a uno de los comediantes que vi esa noche que me había gustado mucho su comedia, ¿me ayudas a escribir algo? Me dijo, claro, pues tú mándame y ahí vemos. Y pues ya medio escribí algo, se lo mandé, lo dejé ahí medio en el cajón, de que, pues bueno. Y en eso un día me habla y me dice, mañana va a haber un festival de comedia, o sea, en un bar con 14 personas, y te vas a subir y vas a hacer 5 minutos. Y yo, no, ¿cómo voy a? Se me estaba el día más largo de mi vida. O sea, ese fue ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que sentías? No, pues en mi cabeza estaban pasando películas de subirme, ni una risa, abucheos, humillación, denigración. O sea, yo pensando, voy a subirme y ¿cómo? Y si no se ríen, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, eso era así de que no manches, ¿cómo? No, que, o sea, tanta confrontación, requiere tanto valor subirse por primera vez al escenario. Claro. Y es que lo que dices es súper importante y bien interesante que yo no había como reflexionado, que sí de pronto en estas diferentes gamas de lo que implica la actuación, cuando estás sí esperando una respuesta del público. Sí, inmediata. Y como muy evidente aparte. Es que eso no es, esa es la cosa, en la comedia, lo único con lo que sabes si lo estás haciendo bien es si la gente se ríe. Claro, no es de que, bueno, es que no se ríen porque se lo llevaron para reflexionar. Ajá, estuvo interesante. No, o sea, no es como el teatro, como es comedia y aunque, claro, pero es como, estás ahí, los estás viendo, no hay cuarta pared, no hay nada más que tú y la gente, y si no se ríen, no funcionó. Y en el momento en el que no se ríen, cuando no tienes las tablas y la experiencia, piensas, soy un idiota, ¿qué hago aquí? ¿Qué pendejo? ¿Por qué? ¿No? Entonces, pues dije, bueno, pues ya. O sea, sí, también vino ese pensamiento claro de, si no te arriesgas y lo haces, te vas a arrepentir toda tu vida de no haberlo hecho, ¿no? Claro. Entonces dije, pues bueno, vamos. Llegué temblando, no invité a nadie, o sea, me acompañó una amiga, pero le dije, no le digas a nadie, esto es entre nosotras. Un barecito de 14 personas, me subí y dije, hola, yo soy Alexis y soy de esas actrices súper desempleadas. De hecho, el otro día me invitaron a hacer un casting para un comercial de tortillas y en el casting tenía que llorar. Y fue muy fácil porque lo único que tuve que hacer fue cerrar los ojos y pensar, estoy haciendo un casting para un comercial de tortillas. Y ese fue mi primer chiste. O sea, de lo que más me estaba doliendo en ese momento, de la peor frustración que estaba teniendo, vino mi primer chiste y vino mi primer risa y dije, ya, de aquí soy. Claro. Y eso es como algo que es como la sustancia, ¿no? Del stand-up. Es como de tu propia historia, que probablemente no es fácil, porque seguro no es que te morías de risa. ¡Ay, qué padre! Voy mañana a hacer un casting para tal. No, o sea, claro. no estudiaste para eso. Vamos, todos, ¿no? Nuestras... y cómo a partir de tu propia experiencia de dolor, por llamarlo, o de frustración, puede salir algo, o sea, es como cómo se transforma, no la historia, porque la historia es la misma, sino cómo la cuentas. Y creo que el tema de la narrativa aquí toma un papel súper importante. ¿Y cómo fue para ti? ¿Estudiaste, te preparaste de alguna forma en particular? Pues mira, justamente la fórmula de la comedia, según Mark Twain, es tragedia más tiempo igual a comedia. O sea, si pasa algo terrible y le das el suficiente tiempo para como alejarte un poco emocionalmente de eso, lo puedes narrar desde un lugar en el que
provoque risa. Y a veces el tiempo puede ser segundos y a veces pueden ser siglos, ¿no? Pero, por ejemplo, por eso los judíos son tan chistosos. Los judíos son, en Estados Unidos, como el grupo que hace la mejor comedia. Son los que escriben las series, los estandoperos, o sea, son muy buenos. Porque el bagaje trágico que traen es tan fuerte, o sea, la oscuridad colectiva que tienen es tan fuerte, que el mecanismo de defensa de la comedia lo tienen súper dominado, claro. Entonces sí es una cosa muy interesante de conocer, cómo tu propia historia de vida, que no es más que una historia, o sea, es el cuento que decides contarte, puedes cambiarlo en algún momento. Claro. Y tienes la magia, la alquimia para traducir ese momento horroroso, porque yo he visto stand-ups de... Hay stand-ups, o sea, por ejemplo, Alex Fernández, que es un gran comediante mexicano, tiene un especial en Netflix que se llama El mejor comediante del mundo. Y el último beat que cuenta es la historia de cómo su hermano murió de cáncer, ¿no? Un hermano que ya de por sí tenía parálisis cerebral y muere de cáncer. Y es algo que, o sea, de las cosas más dolorosas que te pueden pasar, y él lo saca y lo narra, y no quiere decir que le deje de doler, pero lo puede ahora contar con una luminosidad que hace que tanto él pueda reírse como los demás puedan reírse. Entonces, ese es el poder de la comedia. Claro. Y para mí mi proceso, o sea, yo eso empecé, como que me subí esa vez, dije, ok, ya, de aquí no me suelto. Me compré un libro de stand-up comedy de una mujer que se llama Judy Carter, que es como el libro que existe de teoría del stand-up. Lo leí y luego dije, pues no me queda más que seguirme subiendo. Claro. Y tuve suerte de que me empezaron a llamar otros comediantes que ya llevaban un poco más de tiempo, de que, oye, ¿me abres mi show? Va, pues 5 minutitos, 10, 15, 20, media hora, 40, una hora. Ya tengo, ok, show sola, pues show sola. Y cada vez es tener que ir como, rompiendo tus propios miedos, atravesando tus miedos y diciendo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, apoyándote de otros comediantes, ¿no? Entonces, sobre todo mi proceso creativo ha sido de ir experimentando cosas y narrándolas, y luego experimentando otras y reflexionándolas y narrándolas. Y entonces así he llegado hasta donde estoy ahorita. Claro. Y cuando tú ya decides meterte como de lleno en, digamos que encontraste como tu camino dentro de la actuación, ¿no? Porque al final sigue siendo una actuación, sigues entregándote, y aparte no estás representando la historia de un personaje ficticio, te estás representando a ti misma, ¿no? Y la gente sabe que todo lo que estás contando, aunque sea muy chistoso, son parte de tu historia, de tu pues no siempre, a veces sí es de que, oye, ¿es en serio eso? Y yo, pues, partes. Sí, claro, pero es como desde, o sea, hay un hilo conductor de la realidad, ¿no? Y ya de ahí, pues sí, y es también donde está la creatividad, la forma de narrarlo, etcétera. Y tú escribes tus guiones, Sí, yo escribo, o sea, el 99% de lo que tengo está escrito por mí. Viene de mis vivencias, de la forma en la que yo veo el mundo también. Claro. Y lo que hacemos los comediantes es tallerear. Entonces yo tengo una idea y me siento con otro comediante o con un par de comediantes más y les digo, a ver, tengo esto, se los cuento, y ellos pueden ver cosas que tú a veces no puedes ver. Entonces, como, ay, si le metes esto, o si usas esta palabra en vez de esta, y si esto, entonces te ayudan a co-crear algo, y es increíble. O sea, es algo que yo recomiendo 100% para la gente que quiera hacer comedia, que rebotes las ideas con otros. Uno, para no sentirte tan solo, porque es una profesión muy solitaria, estar ahí arriba tú solo, y no tener nadie que agarrarte. Interacción con... Y porque los otros tienen otras perspectivas que te ayudan a complementar y a ver cosas que igual y tú no podrías. Claro, como esos que son como los puntos ciegos que te podrías encontrar. Me encantó en el programa que tienes en Netflix de Mea Culpa, cuando narras lo de la menstruación, bueno, yo me doblaba. Está buenísimo. Sí. Y antes de pasar a cómo te empezaste a involucrar, que supongo que tiene que ver con este redescubrimiento de ti y cómo alquimizar tu experiencia. Pero antes de pasar a esa parte, ¿cuánto tiempo llevas ya dedicándote a
a la comedia? Pues haciendo stand-up, ahorita en noviembre cumplo 9 años, porque en 2011 fue la primera vez que me subí. Y sí, que salí de la carrera, salí en como 2010, entonces 10 años actuando. Que la suerte que tuve fue que cuando empecé a hacer stand-up y me empezó a ir muy bien como comediante, me empezaron a llamar para proyectos como actriz. Y solté, o sea, me he vuelto mucho mejor actriz a partir de perderle el miedo al ridículo. O sea, el stand-up me dio la capacidad de perder el miedo al ridículo y a probar y a confrontar y a vulnerarme. Y entonces ya para mí ahorita me dicen, ¿quieres hacer una obra de teatro? Y yo, uff, baby, no manches, ni soy yo, ni es mi voz, ni lo dirijo yo. Hay otros personajes, no tengo que ver al público. Entonces es como un campo de flores en donde puedo correr y hacer y experimentar. Y ya se fue esta cosa aprensiva de tienes que hacerlo bien, ¿cómo lo vas? ¿No? Es como, güey, juega y disfruta. Claro. Sí. Y la otra cosa que te quería comentar es este servicio de acompañar la alegría, de acompañar la felicidad, de acompañar los momentos que a lo mejor tú no sabes si alguien que te está escuchando, te está viendo, tuvo el peor día de su vida y a lo mejor escuchó algo donde a lo mejor me puedo sentir identificada, ¿no? Como con la historia de la menstruación. Claro. O a lo mejor conozco a alguien a quien le ha pasado y puedo ver desde otro ángulo. O sea, sí es algo, o sea, a veces pensamos que tenemos que vivir como estas experiencias de historias súper dramáticas y la lágrima, y es que sí, me tocó, y es que el niñito y se murió, y ay, Coco, ¿no? Pero Coco. La realidad es que lo que provoca la risa, a mí me parece, o sea, la medicina de las medicinas. Es una gran medicina. Sí, es de las, lo dicen, ¿no? La risa es la mejor medicina. Claro. Y sí es una frecuencia muy alta. Reírse es una frecuencia muy alta y empodera mucho el poder dejarte del papel de la víctima, de es que a mí me pasó esto, entonces estoy traumado para siempre, y decir, güey, a mí me pasó esto y me voy a reír de lo que me pasó, y le voy a quitar ese peso y ese victimismo. Y tú como público, al verlo y reírte y te estás identificando, también le estás viendo desde otro punto de vista, ¿no? O sea, estas grandes tragedias, o el machismo, o lo que sea, ¿no? La pandemia incluso, ahorita que pues, hay mucho chiste del COVID, es como, ok, sí, es algo terrible, sí, no hemos salido 100% de esto, pero ya podemos como reírnos de algunas cosas, como ahorita que me tomaron la temperatura acá abajo, que si se supone si tienes 38 ya no te dejan pasar, ¿no? Pero me tomó 32 y me dejó pasar, y yo, bueno, pues muertas y pasas, y yo, perfecto. Qué bien. Sí. De las pequeñas incongruencias de la vida. Y sí, es un servicio hermoso que se puede hacer tanto escénicamente como, por ejemplo, ahorita fui a ver a mis mejores amigos que tuvieron que dormir una de sus perritas y pues que la aman y es su hija, ¿no? Y, o sea, y ese dolor y ese luto, y poder sentarme con ellos y contarles algo que los haga reír, poder reírse tantito. Entonces, es un servicio. Y desde ese lugar de respeto, ¿no? Y desde ese lugar de, digo, yo sé que tú también amas a tus perritos, gatito y todo, desde ese lugar y de respeto, y pienso mucho, por ejemplo, en el poder de la risa incluso en este momento, ¿no? Necesitamos más espacios para reírnos. Sí, justamente estas cosas que no podemos cambiar, ¿no? Pero ¿cómo las podemos transitar? ¿Y cómo podemos dar el brinco tan fácilmente? Me acuerdo de la película de Monster Inc., que, bueno, el poder de las máquinas se generaba a partir de los gritos de los niños, del miedo de los niños, ¿no? Y cómo se va transformando la historia, y tal cual, o sea, los monstruos se convierten en estandoperos que van, se le presentan al chavito con el micro. Bueno, a mí me encanta porque incluso es más poderosa la fuerza y en menos tiempo, ¿no? Porque tiene ahí sus máquinas. Entonces, yo creo que sería muy bueno que nos echemos esta película de Monster Inc. en este momento para ver hacia dónde nos estamos yendo, hacia el grito o hacia la risa. Y al miedo o al amor. Más poder, al miedo o al amor. Totalmente. O sea, oye, ¿y cómo en este proceso interno y de transformación que supongo que vas viviendo con esta experiencia, cómo te vas involucrando en el mundo como una mujer psiconauta? Esta parte como de también por medio de tu trabajo participar en esta evolución de la conciencia. ¿En qué momento empezó a ser eso importante para ti? Y para también ser como vocera de eso. Claro.
Pues para mí en mi viaje personal, como venir de un lugar en el que en algún momento sentí mucho dolor y estaba como muy perdida, ¿no? Mucha oscuridad, muchas sustancias, mucho vampiro, relación tóxica, ¿no? Esta palabra que tanto usamos ahorita, pero bueno, una relación en la que se reflejaba esa falta de amor que había, esa soberbia, y haciendo comedia muy efectiva desde ese lugar también, muy buena también, o sea, no voy a decir que no, pero por ejemplo, del especial que tuviste de Mea Culpa ahorita, ha habido como un proceso de sanación y descubrimiento muy heavy. Okay, claro. O sea, ahí todavía venía como de una herida que la sentía todavía muy venenosa, o sea, como que había mucho enojo en mí. Los comediantes solemos hacer comedia de eso, ¿no? De lo que nos duele. Entonces, a veces como cualquier artista dices, no, es que tienes que sufrir y, ¿no? Para hacer tu arte necesitas sufrir. Y yo en ese momento pensaba, claro, yo necesito sufrir y quejarme y hablar de las cosas que no me gustan y tirarme a mí misma, como que denigrarme. O sea, estos tipos de comedia que funcionan, pero que a veces igual y no son lo más sano, ¿no? O sea, de estarte así, claro, tú como la mensa, la pendeja, la sola, o sea, mucho yo lo que veía en la comedia de las mujeres también, lo sigo viendo, pero ya menos, bendito empoderamiento femenino, era, estoy sola, estoy fea, estoy gorda, nadie me quiere, no tengo trabajo, había mucha autoconmiseración. Y yo también lo utilizaba mucho porque pensaba, esta es la forma en la que si me burlo de mí misma, entonces la gente se siente en el mismo nivel que yo. No es como, ahí está que viene a hablar de, sino, se está tirando a sí misma, entonces... Y entonces lo hacía desde ese lugar, como denigrándome a mí misma mucho. Efectivo, sin duda alguna, pero sin una narrativa de empoderamiento. Y empieza mi viaje como pues probando las plantas sagradas, ¿no? Los hongos, el peyote, el sapo. El sapo yo creo que fue donde sí se me reveló todo, ¿no? O sea, el amor, la absoluta unidad, la sanación, la paz. Y a partir de esto empieza mi proceso natural de búsqueda, de sanación, de conectar con personas que están en ese camino, de hacer ceremonias. A partir de las ceremonias de peyote entendí el poder de la palabra. O sea, como cuando tú hablas, lo que dices tiene un poder y tiene una repercusión en todo, ¿no? Entonces, que cada palabra que elijas está repercutiendo en ti, en los demás, en la frecuencia vibratoria, ¿no? Puedes elevar o puedes destruir. Sí, totalmente. Y es algo que yo no consideraba tanto. A pesar de trabajar con la palabra, o sea, no consideraba que cada vez que yo me dijera, ay, qué pendeja, me estoy destruyendo. Claro. Me estoy afectando a mí, ¿no? Claro. Entonces, de pronto cuando lo veo a otras mujeres decirse a sí mismas de que, ay, sí, yo soy una... Es como... Sí, claro. Y fíjate que esto que dices, creo que es parte también ya no solamente de una profesión, una vocación, sino de un proceso de transición, de como dar un salto cuántico, ¿no? Porque ahorita que lo comentas, sí, o sea, puedo pasar a esa parte donde ya aprendí a burlarme de mí, pero tampoco me voy a quedar ahí, ¿no? Sí. Y es como a partir de un proceso interno, me empiezo a ver desde otra mirada, donde Exacto. Ya no, eso ya tampoco es gracioso, ¿no? Entonces, claro, sí. Lo que me dices me hace ver como tu comedia o como tu trabajo, lo que ofrendas al público, se va transformando a partir de un proceso de transformación interna. O sea, no es algo que de pronto es como, ya voy a cambiar el guión y ya no me voy a pendejear en público, ¿no? O en mi show. Pues sino, es como que una cosa llevó a la otra. Y eso como salto cuántico, como brinco evolutivo, pues también va cambiando el formato, ¿no? Y va cambiando esta forma de, a lo mejor, la gente que está empezando en este medio, ya no tiene que recurrir a esta técnica, comedia, ¿no? A este tipo de comedia. O sea, entonces también como ir abriendo el camino, ¿no? Porque al final... Pues es que si lo ves ejemplificado en alguien, dices, ya existe esta posibilidad, o sea, existe la posibilidad de ser una mujer digna, que se dignifica en el escenario, que dignifica a las otras mujeres y a los demás en general, y aún así es chistosa y puede hacer reír y puede hacer reflexionar y puede dar una lección hermosa.
O sea, es como, pero todo viene desde cómo te percibes tú a ti mismo y tu amor propio. Entonces, cuando no estás en ese lugar, cuando te estás peleando contigo, cuando te hablas feo, cuando te denigras en tu monólogo interno, también cuando lo que expreses, pues es eso, es un reflejo de lo que hay dentro de ti, ¿no? Claro. Entonces, para mí en ese momento, Mea Culpa todavía trae mucho de eso, como mucho de tirarme a mí misma y como que, ¿no? Y de todas formas digo, qué chido que hice ese trabajo, qué bueno que lo tengo ahí como documento de dónde he estado en mi vida. Ajá. Y que puede ser como la referencia, ¿no? De también, porque a veces no nos damos mucha cuenta de cuál es el camino que hemos avanzado cuando se trata, no es como muy cuantificable, ¿no? O sea, de pronto más bien es un trabajo de reflexión. ¿Cómo me doy cuenta a lo mejor de, pues sí, sigo con un montón de ignorancias, pero en este momento, pues ya me di cuenta que a lo mejor puedo salir de un espacio sombrío donde también tengo que pasar y tengo que transitar y obviamente tu tránsito para llegar al nivel en el que estás ahora, pues fue a través justamente de tus propias historias de dolor y de tu propia oscuridad y de tu propio meterte en el inframundo, porque pues trabajar con las plantas sagradas no es Disney. Sí, no, o sea, sí es un trabajo fuerte que no termina. Atravesar tu noche oscura del alma, o sea, atravesar los momentos donde dices, ya Diosito, por favor, no sé ni para dónde ni cómo, y pues atravesar, no hay de otra más que atravesar. Por eso ahorita con la de la cancelación y eso, ¿no? Que estamos todos como muy sensibles con estos temas de que es que tú hace 5 años dijiste esto y es como, sí, pero hace 5 años yo era otra persona. Mi nivel de conciencia era otro, ¿no? Entonces, pues todos estamos cambiando en colectivo, hay palabras que ya no utilizamos, cuidamos mucho, ¿no? No denigrar a otros grupos, a las minorías, a las mujeres, o sea, estamos como de verdad haciendo ese trabajo de amor colectivo que está increíble que esté pasando. Y justo yo en mi comedia es como hacia donde voy, o sea, va hacia un lugar de empoderamiento, tampoco de denigrar a los hombres, ni de luchar, sino como integrarnos a todos y sobre todo la cualidad como energética, la calidad energética con la que yo trabajo ya es muy distinta, o sea, es mucho más amorosa, ya no es de que quiero que me reconozcan y me aplaudan y ser súper famosos, yo quiero servirles desde el amor este trabajo que traigo y ofrendarles a ustedes toda mi labor para que tengan un momento increíble, y se sientan súper contentos y que eleven la energía y que salgan de aquí sintiéndose súper bien y eso es lo que yo tengo para servir. Claro, y eso me parece maravilloso y una profesión no solamente hermosa y nutritiva, sino necesaria, ¿no? Entonces, y es como paradójico, porque sí, cuando estamos más en esas oscuras noches del alma, de pronto sí necesitamos, y cuántas veces no nos pasa, ¿no? Que en momentos trágicos de pronto alguien dice algo, fusiona esa tragedia y es así como de, o sea, no puedes evitarlo y es una liberación y bueno, la risa pues estimula el timo y obviamente eso hace un corazón más fortalecido, ¿no? Sí, y como tú decías también al principio, no quiere decir que las cosas no duelan, es como verlas desde unos lentes distintos. Exacto, es que al final todos son lentes, ¿no? Puedes ponerte los lentes del drama, de la tragedia, del absurdo, o sea, puedes ver las cosas desde distintos lugares y no quiere decir que hay cosas que, o sea, por ejemplo, ahorita, mi último show se llama Putona, pero espiritual. Entonces, ese fue el show que hice todo el año pasado, porque todavía estaba como en de, a ver, el empoderamiento de que sí puedo salir y me gusta perrear y me gusta verme pero sexy, desde yo hago lo que quiero. Pero también tengo esta parte que es como hacia, ¿no? La iluminación y lo sagrado y demás. Y ahorita pues ya se va a transformar en otra cosa, que ese también muchas mujeres se identifican con eso, o sea que les digo, a ver, ¿quién se pone un cuarzo acá nada más para limpiarse todas las energías de quién sabe quién trae adentro? Si no, ya con un cuarzo se me quita. Y todas, sí, yo, porque están estas culturas, estas mujeres empoderándose de su sexualidad, ¿no? Y eso me parece conectando la sexualidad y lo sagrado. Básico. Entonces, como conceptualmente, viendo que las mujeres nos han puesto como puta o como santa, yo fue, no, o sea, puedo hacer las dos cosas y empoderarme de estas dos cosas. Claro. Y ahora ya quiero llevarlo hacia otro lugar y me parece súper interesante y complejo ver cómo voy a empezar a formular, porque creo que, por ejemplo, en las experiencias con plantas hay algo que es
profundamente sagrado y que es, solo intentar ponerlo en palabras va a quedar corto, sí, porque no se puede claro. acotar algo que es tan sagrado, tan sagrado. Y esa parte es intocable. Sí. Pero hay tantas otras cosas que conllevan una ceremonia de ayahuasca o de peyote o etc., que son tan chistosas. O sea que si tú llegas como un ajeno a eso y lo ves, dices, esta gente está loca. O sea, claro. ¿qué hacen vomitando en cubetas? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué están gritando así, no? Entonces quiero ver cómo puedo aterrizar la narrativa de una experiencia de ayahuasca que tiene estos puntos tan luminosos y luego que estás así de que no, es que si alguien me viera, esto estaría muy chistoso. Sí, claro. Ver cómo, y acercarle a la gente esta información, porque también es una forma de decir, mira, yo tengo esta información para interesarte en ella, para abrir la conversación, para ver cómo podemos mover toda esta conversación hacia un lugar donde legalicemos, donde se puedan hacer usos terapéuticos de las plantas sagradas, legal y seguramente, y que la gente no tenga que pasar por eso, ni los campesinos que que cultivan, ni los guías y chamanes que facilitan, ni las personas que tienen a veces experiencias terribles que no saben cómo reintegrar. Entonces, poder llevar todo esto a unos espacios donde... Claro, a espacios seguros, a espacios cuidados, sobre todo un tema que ahorita está como muy en boga, ¿no? Está muy en boga. ¿Por qué? Porque es el mismo proceso evolutivo de la humanidad nos ha llevado a tener acceso a todo, y las plantas lo saben, y se ofrendan para eso. Sí. Pero pues la planta no está cuidando el tema de si lo usas para ver si se siente chido o si lo usas para... Claro, si estás en una fiesta comiendo mezcalina, exacto. O si estás en una ceremonia y te da un brote psicótico, es que también, o sea, entonces como la planta en su ejemplo de amor incondicional se ofrenda, pero sí es muy importante como cuidar los espacios, el acompañamiento, el pre, el post, o sea, sí es un trabajo profundo, o sea, sí es ir a trabajar a lo profundo, y es más, la ceremonia solamente es un pedacito del todo. Exacto. Porque hay integraciones que tardan hasta un año. Claro, ¿no? Y la ceremonia que pasa, o sea, cuando ya sales de ahí, la ceremonia de la vida. La gran ceremonia, lo que mueve en tus vínculos familiares, lo que mueve, ¿no? En ti, con tus relaciones, con la forma en la que tú te mueves por el mundo, ¿no? Claro. Entonces yo lo que más he entendido últimamente, además en pandemia me fui a hacer un par de ceremonias de ayahuasca y entendí muy profundamente el concepto de la dignidad. Entonces, ¿cómo me dignifico a través de la comedia? ¿Cómo me dignifico a través de mi palabra, de mi actuar, de mi caminar? ¿Cómo en el yo dignificarme también dignifico al otro? En el permitirle al otro ser exactamente quien es y no estar pensando, no, es que debería de mi papá tratarme así o decirme esto o así lo otro, ¿no? Entonces, ahorita creo que viene una nueva etapa en mi profesión. No, bueno, ya no sé qué ganas tengo de ver lo que viene. O sea, con esto que platicas desde esta postura, desde este reconocer, ¿no? Cómo ha sido el proceso, cómo ha sido el trabajo, tener como estas evidencias y la parte colectiva, ¿no? De cómo se nutre, cómo se transmite esta información, porque las cosas ahí están. Exacto. Entonces, el tema es cómo se transmiten, cómo se viven desde este lugar digno, ¿no? Y creo que eso es algo que sí nos enseñan mucho las plantas sagradas. La planta, la naturaleza, la madre tierra, tiene una dignidad tan bien plantada. Y la fuerza de la feminidad, ¿no? Hablando ahorita, o sea, de mujeres y eso, si la ayahuasca, como que yo mucho tiempo estuve trabajando con peyote y el peyote es muy masculino y es muy colectiva la experiencia de la ceremonia y de pronto presentarse ante la ayahuasca, que es la madre, la feminidad, la pachamama, la fuerza de la mujer, el amor, es como wow, o sea, wow, qué honor, sí, o sea, no hay palabras, como me hinco ante la experiencia y ante el espíritu tan sabio de las mujeres, Claro. Y hermoso momento que estamos viviendo, porque el movimiento feminista es en este momento uno de los más fuertes que existen. Entonces, qué belleza que estamos en este como cambio del yin y del yang dando la vuelta, ¿no?
y creando desde espacios distintos, ¿no? Sin jerarquizaciones, como potenciando los círculos, potenciando la dignidad de cada mujer, su trabajo, el servicio que ofrenda, ¿no? O sea, de verdad viendo cada cosa que hacemos, desde estar en nuestras casas cocinando, ¿no? Que también esta pandemia nos llevó mucho, ¿no? Estos roles tradicionales. Yo de pronto he tenido así como mis encontronas de, claro, quienes mueren los hijos nos mandaron otra vez a ser mamás a cocinar, ¿no? O sea, nos fuimos a marchar y de pronto nos regresaron al infierno. Yo también dije, mira, 8 y 9 de marzo estábamos nosotras manifestándonos y de pronto paralizamos el planeta. A sus casas a lavar platos. Exacto, pero justamente, ¿cómo alquimizamos eso? ¿No? Y cómo entonces se vuelve, cocinarse empieza a volver un ritual y no una obligación. Claro, ¿no? Y estar en mi casa empieza a ser como, claro, este es mi espacio sagrado, donde me estoy guardando, ¿no? Es mi cuevita. Y después, entonces es igual, o sea, lo mismo, pero cómo vivirlo, y creo que esa es la soberanía, esa es la dignidad, es como yo elijo vivir, ¿no? Y experimentar. Y es súper evidente cómo las mujeres estamos ahorita haciendo unos trabajos espirituales, internos, muy contundentes. O sea, yo lo veo a donde volteo, veo otra mujer que está así en un rezo y en un trabajo increíble, y sé que todo esto nos va a mover y está moviendo al mundo hacia un lugar distinto, y en el mejor de los casos estamos mejor, ¿no? Creo que las mujeres tenemos ese poder. Claro. Ay, Alexis, pues qué gusto tan grande escucharte. Esta plática de verdad está de lo más interesante. Y yo creo que podemos sacar mucha más información, como desde tu experiencia, desde esta parte tan nutritiva de, sí, claro, no está peleado este mundo que a lo mejor se ve en la tele, se ve en la comedia, con esta parte también mística y esta parte espiritual, porque lo dijiste muy bien, somos todo. No es que o soy una o soy otra, no, es que soy todo. Y creo que si algo tenemos las mujeres, es eso. O sea, somos cíclicas y vivimos en estos ritmos. Y entonces, pues sí, a lo mejor ahorita andamos en otoño, pues sí, porque es multifacéticas, ¿no? Entonces, y mientras menos nos definamos en general como seres humanos, más libres, más, es eso, es no, tienes que hacerlo así, es como, campo abierto, corre, vuela, ¿no? No te definas como una cosa, o sea, yo hago comedia, pero también escribo, pero también soy amiga, también me gusta eso, mi rezo, mis ceremonias, lo sagrado, hablar, o sea, sobre todo lo mío es comunicar, pero también en el silencio está el poder y en todo. Por supuesto. Y hablando de comunicar, tienes un podcast. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede escuchar tu podcast? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué vas a hacer? Mi podcast se llama El Viaje. Es un podcast que está en Spotify, en Apple, en todas las plataformas de podcast y en YouTube también. Buenísimo. Y es un podcast de entrevistas y reflexiones sobre el despertar de conciencia. Entonces es muy interesante porque entrevisto a muchos tipos de gente, o sea, he entrevistado desde gente que se dedica a la conciencia y la reprogramación de conciencia, hasta muchos comediantes, músicos, a mi terapeuta, a mi papá, de todo, gente de todo, pero es desde ese punto, como de cómo ha evolucionado tu conciencia desde que tú eres niño hasta ahorita, ¿no? Y porque también esto que dijiste es súper padre, o sea, estar en el proceso de trabajar con la conciencia, no es como solo los terapeutas o solo los chamanes, no, o sea, es... Todos estamos evolucionando. Y todos tenemos una sabiduría muy profunda que merece ser expuesta. Sí, y esa es la belleza, que encuentras tanto cosas muy distintas a tu forma de pensar, como todo lo que nos une en lo más humano, que es el amor, el miedo, los anhelos, ¿no? Entonces es muy bonito. Y me encanta hacerlo y lo agradezco muchísimo, y seguiremos, seguramente ahí haremos tu viaje y hablaremos de todo lo que tú has experimentado. Un gusto enorme. Sí. ¿Y tienes alguna presentación en puerta? Sí, aquí en la Ciudad de México tengo el show el 23 de... que estamos octubre, ¿verdad? 23 de octubre, que es viernes. 23 de octubre. Ajá, viernes 23. Sí, es en el 139, que es un bar que está en Nuevo León, en la Condesa. Los boletos deben de estar en circulorrojo.com. Y tengo un show 17 y 18 de octubre, voy a estar en San José del Cabo y en Los Cabos, también dando show. Entonces, por si andan por ahí, en mis redes, Alexis de Onda, encuentran toda la información. Alexis de Onda. Alexis de Onda. Me encanta, es que sí eres la onda. Ay, la neta es que sí eres la onda.
Sí, pues ya lo demás que vaya saliendo ya ahí les estaré diciendo. Ahí lo vamos informando. Pues muchas gracias. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Esto fue Viernes de Venus. Nos vemos en la siguiente. Disfruten y disfrútense mucho. Gracias.